Un duque para una solterona. Saga Solteronas 2 por Olympia Russell. Capítulo 11. Después de que el duque firmara el contrato que ella había escrito y se marchara, la realidad de lo que había aceptado se le plantó delante. Iba a tener que pasar 4 veladas enteras con el hombre que le había alterado la vida los últimos 6 meses. El mismo hombre al que le había maldecido internamente cada vez que había despreciado una de sus chicas y que había lamentado conocer. Lo había hecho por dinero, sí, pero había algo más. No se podía engañar a sí misma. Él la sacaba de quicio en la misma medida que le gustaba, físicamente. A ver, el duque era uno de los hombres más atractivos que había visto en su vida, el más atractivo en realidad. Ese era un hecho objetivo que cualquier mujer entre los 12 y los 90 corroboraría. Lo extraño no era ser consciente de ello, sino que le afectara, porque hasta entonces ningún hombre, por guapo que fuera, le había atraído lo más mínimo. Pero aquel duque insolente y burlón hacía ya un tiempo que conseguía que las piernas le temblaran cuando lo veía, y que el estómago se le llenara de mariposas aleteando alegremente. Como no era tonta, sabía que aquello significaba que había caído en lo que desde niña se había prometido no caer jamás. Lily había nacido en una familia de la nobleza rural. Su padre, un varón bastante adinerado, había sido el mejor partido de la zona en kilómetros a la redonda. Eso, Lily lo había sabido porque se lo había contado su madre antes de morir, cuando Lily tenía 17 años, a manos de su padre. Bueno, lo cierto es que no la había matado expresamente, para ser sincera consigo misma. Lily tenía que reconocer que su madre había muerto por una caída por las escaleras sin que su padre, ni nadie, hubiera tomado parte. Un tropezón, un mal paso, y se había roto el cuello en la caída. Eso era lo que le habían contado a todo el mundo, y también la verdad, pero lo que no le habían contado a nadie era que la mujer recibía palizas diarias del alcohólico de su marido, y que aquella noche fatídica se había levantado a beber un vaso de agua y había tropezado, sí, pero porque tenía el cuerpo totalmente magullado, un par de costillas rotas y los 2 ojos hinchados por tremendos puñetazos recibidos el día anterior. Así que visto así, no se había tratado de una caída accidental, sino de la consecuencia casi inevitable de una vida siendo víctima del maltrato. Lily no tenía un solo recuerdo bueno de su infancia. En su memoria se confundía el sonido de los gritos de dolor de su madre con los gritos de ira de su padre y el sonido de los golpes. Pero casi tanto como aquello, odiaba recordar los momentos aparentemente felices cuando tenían vida social y estaban rodeados de otras personas, porque su padre era violento y alcohólico, pero sabía disimular como nadie. Y Lily había odiado verlo sonreír y sacar aquella voz pausada y bien modulada en los bailes y recepciones a los que acudían. Había odiado ver lo bien que trataba a su padre y a su madre cuando había alguien delante. Había odiado la mentira de su vida. Antes de morir, Lily le había preguntado a su madre por qué no lo abandonaba, por qué no se escapaban las dos y huían de él, y la respuesta había marcado su vida. ¿A dónde vamos a ir, hija? No tenemos un chelín. Todo es de él. Además, lo único que me importa a mí es que tú estés bien, y a ti él no te toca. No te preocupes, hija, yo lo aguantaré. Cuando murió la madre, Lily pasó unos meses con miedo, pero el padre no se atrevía a tocarle un pelo. Por alguna razón que a ella se le escapaba, el hombre parecía tenerle miedo. Aunque el resto del trato que le daba se podía considerar maltrato también, ya que la tenía siempre pendiente de él, tratándola como si fuera una criada y gritándole a menudo. El padre sobrevivió 8 años a la madre. 8 años oscuros y terribles, pero en los que Lily no perdió el tiempo. Viendo que su padre se estaba bebiendo el dinero que tenía, Lily, que se ocupaba de las compras, fue separando dinero poco a poco, chelín a chelín, para que el padre no se diera cuenta. Cuando al final murió, Lily comprobó que, efectivamente, apenas quedaba dinero en el banco, pero ella había ahorrado lo suficiente para emprender el negocio que se le había ocurrido.
porque su padre sí le había dejado una buena herencia, todo había que decirlo, y era una buena red de contactos en aquella zona rural. Gracias a esos contactos, empezó a poner en contacto a los jóvenes de la zona que querían casarse. Con el dinero que había conseguido ahorrar, sobrevivió hasta que consiguió sacar el negocio a flote. Empezó a ganar dinero y al final decidió trasladar el negocio a Londres, donde fue aumentando su influencia y facturación. A Lily no le gustaba echar las vistas atrás, pero cuando lo hacía, siempre reconocía que su triste realidad y juventud sí le habían dejado dos enseñanzas valiosas, que era fundamental ganarse la vida por sí misma y no depender de nadie, y que los hombres, cuanto más lejos, mejor. Pero Daniel Wilson, duque de Castleton, le alteraba tanto porque estaba haciendo tambalear hasta esa última convicción.